Buenos días. Buenos días, maestra. Buenos días, maestra. Buenos días. Nos quedamos en la clasificación de los inhibidores, ¿verdad? Sí. Estoy compartiendo ya la clase. ¿Ya la tienen ahí en su pantalla? Sí. Sí, ok. Bien, habíamos visto entonces... no, todavía no es la hora. Bien, habíamos visto que existen diferentes clases de inhibidores. Entonces, que dependiendo en dónde se une el inhibidor, es un tipo de, cómo vamos a clasificar a los inhibidores. Es lo que vimos la clase pasada. Y que vamos a tener inhibidores competitivos, no competitivos y acompetitivos. Ok. Vamos a continuar y vamos a ver la clasificación. Y vamos a empezar con lo que serían inhibidores competitivos. Eso que está ahí presente es lo que se conoce como el modelo de inhibición. Entonces ustedes pueden observar ahí, dice que para la inhibición competitiva, si ustedes pueden ver ahí, dice que vamos a tener enzima más sustrato. Tenemos enzima más sustrato y vamos a formar el complejo enzima-sustrato y por ende podemos generar enzima más producto. ¿Qué es lo que va a suceder cuando esté presente un inhibidor? Dice ahí que tenemos presente un inhibidor y entonces ese inhibidor puede pegarse a la enzima. Fíjense bien aquí lo que es lo que nos dice el modelo. Este inhibidor, para que sea una inhibición competitiva, forzosamente el inhibidor se tiene que pegar a la enzima, ¿sí? Tiene que ser a la enzima sola. Entonces vamos a tener un enzima inhibidor. Y entonces, esta inhibición competitiva, vean, por favor, regresen a ver un poquito la pantalla, nada más, les pido. Les dice que vamos a tener enzima y se puede pegar la enzima al sustrato. Entonces vamos a tener enzima-sustrato. Para que sea inhibición competitiva, se tiene que pegar al sitio de acción o al sitio catalítico el inhibidor. Entonces pegaré aquí al sitio catalítico y tendríamos enzima inhibidor. Entonces, este es el requisito para que sea inhibición competitiva. Este es el modelo que vamos a seguir y es la manera como lo vamos a señalar siempre, es enzima más sustrato, vamos a tener un complejo enzima-sustrato y por ende enzima más producto. Enzima más inhibidor y por ende enzima inhibidor. Entonces, vamos a tener, este es el comportamiento gráfico que tendríamos de un inhibidor competitivo. Es importante, por favor, que aquí anoten lo que es la característica de una inhibición competitiva. Que la característica es cuando yo haga mis cálculos de Km y Vmax, ¿qué tengo que observar? Si aumenta mi Km cuando pongo el inhibidor y no cambia Vmax, estoy hablando que es una inhibición competitiva. ¿Sí está claro lo que vamos a hacer? A ver, jóvenes, pónganme todos atención. Ahorita anotan. Cuando hagamos el ejercicio, lo que vamos a hacer es lo siguiente, jóvenes. Vamos a graficar los datos que hicimos la vez pasada. O sea, como lo hicimos el ejercicio la vez pasada, vamos a tener enzima sustrato y nos va a dar un gráfico. ¿Sí está claro? De ese datos que nos den de enzima sustrato, vamos a calcular Km y Vmax. Cuando nos den luego los datos de qué sucede cuando esté presente un inhibidor, volvemos a calcular ahora Km y Vmax y graficamos los datos. Está aquí en rojo. O sea, cuando está presente un inhibidor o cuando nosotros en laboratorio, ¿cómo le hacemos para poder hacer estas determinaciones? Tenemos que correr el experimento como el que vimos la clase pasada. ¿Qué sucede cuando la enzima la pongo con mi sustrato? Me va a dar unas velocidades iniciales en presencia de diferentes concentraciones de sustrato. Hago mis gráficos, calculo mi Km, calculo mi Km y calculo mi Vmax, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer después? ¿Qué hago después? Pongo mi inhibidor enzima y sustrato. Los datos que me arroje los grafico y entonces voy a volver a calcular Km y Vmax con esos nuevos datos. Grafico. Y cuando grafique
cuando calcule KM y Bmax, si aumenta la KM o no cambia la Bmax, ¿qué concluyo? Que es un inhibidor competitivo. ¿Sí me entienden cómo lo vamos a trabajar, jóvenes? ¿Alguien no entendió? Yo, maestra, ¿podría repetirlo, por favor? ¿Quién no entendió? Yo, Juan Pablo. Pero a ver qué parte no entendiste, Juan Pablo. ¿Cómo vamos a saber si aumenta el KM? Ah, porque tú vas a calcular KM para cuando no haya inhibidor, y luego te voy a dar otros datos para cuando está la presencia del inhibidor. O sea, la vez pasada hicimos este ejercicio. Hicimos el ejercicio y se les dio una relación, se les dio estos datos, ¿sí? La vez pasada se les dio esta información. ¿Qué voy a hacer yo cuando esté calculando el tipo de inhibidor que es? Aquí al ladito tendría otra fila igual de datos, pero con inhibidor. ¿Sí está claro, Juan Pablo? Entonces, sin inhibidor, o sea, yo voy a graficar esto, todos. Por favor, jóvenes, me ponen atención. ¿Qué voy a hacer? El mismo ejercicio de la vez pasada. Calculo el inverso de estos datos y calculo KM y calculo Bmax. Voy a calcular KM y voy a calcular Bmax de estos datos. Pero aquí al lado me va a dar datos con un inhibidor. Cuando se adiciona el inhibidor, cómo se comporta estas reacciones. Y aquí al lado debería darme la información de presencia del inhibidor. ¿Sí está claro? Ok. Cuando me dé estos datos de presencia del inhibidor, ¿qué va a suceder? Yo voy a volver a calcular, hacer el inverso de mis datos, calculo KM, calculo Bmax y vuelvo a graficar. ¿Sí está claro, jóvenes? Y entonces voy a tener 2 KM, 2 Bmax y 2 gráficas. O sea, 2 líneas rectas. ¿Sí? Ok, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Con esa información, entonces yo veo en presencia del inhibidor cómo se me comportó mi KM. ¿Cómo se comporta mi KM en presencia del inhibidor respecto a cuando no tiene inhibidor? ¿Cómo se comporta Bmax cuando hay inhibidor? Con esta información, entonces yo decido si es KM y Bmax. Fíjense bien, jóvenes, qué va a suceder. Me va a resultar bien confuso de repente, por ejemplo, dice que no cambia Bmax, ¿sí? Puede ser que mis datos, jóvenes, mis datos me digan lo siguiente. Bmax sin inhibidor es de 420, ¿sí? Y Bmax con inhibidor es de 405. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cambió o no? 420 y 405. ¿Qué entenderían ustedes? Sí cambió. Sí, cambió. Pues yo diría que cambió, ¿sí? Pero como yo digo que cambió, pero en realidad el valor, pues en realidad no cambió mucho. Y entonces ahí se me va a presentar un conflicto porque no sé cómo tomar la decisión. Yo ahorita diría cambió porque sí es diferente 420 de 405, pero en la práctica podría ser que eso no es diferente. Y entonces ahora, ¿cómo tomo decisión? Ok, ¿qué voy a hacer para poder complementar mi decisión? Me voy a mi gráfico y en mi gráfico veo cómo están las líneas. Y entonces veo que para que sea inhibidor competitivo tenían que tener exactamente, jóvenes, este comportamiento. Exactamente ese comportamiento, como si se cruzara. Y ya con eso tomo la decisión. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? O sea, de repente el dato cuantitativo podría ser que no es que no me ayude mucho a tomar la decisión, más bien mi falta de experiencia me puede llevar a tomar una decisión incorrecta. ¿Qué es lo que yo hago? Uso mi gráfico para tomar mi mejor decisión. ¿Sí? Y si, por ejemplo, las líneas fueran paralelas, significa que... Ah, ya esos son otros inhibidores. Okay. Entonces, ahorita, por eso ustedes que tienen que anotar esta condición y tendrían que anotar la gráfica. ¿Ok? Entonces, háganlo, por favor. O sea, anotan tienen que anotar ahorita. Ay, perdón. Tienen que anotar ahorita la gráfica y tienen que anotar la condición. ¿Sí?
Maestra, Ajá. el hecho de que se crucen queda a entender. O sea, no te da a entender nada. O sea, te está diciendo que el valor de intercepto es el mismo. ¿Sí? O sea, ¿qué entiendes tú o para qué te sirve? O sea, o cómo, pero sí, claro que tiene un significado sumamente relevante. Cuando se crucen, te dice que es una inhibición. O sea, ¿por qué se cruza aquí? ¿Por qué tiene el mismo valor de intercepto? Justamente porque lo que hace es que compite por el sitio activo, a diferencia de los demás. Entonces, esto te dice que compite por el sitio activo y tiene que unirse exactamente al mismo sitio del sustrato. ¿Para qué te sirve y qué relevancia tiene? O sea, ¿cómo te explicaré? Si tú lo ves así, te diría, pues no sirve para nada. O sea, en realidad no es una información de cómo lo interpreto, no, pero tiene muchísima relevancia, porque cuando te cruce aquí, te dice que es inhibición competitiva. No sé si me entiendes la respuesta. Sí, lo entiendo. O sea, no es decir, esto es sumamente relevante, tiene un significado, no, pero lo que sí es importante es que tú sepas que si cruzan en el eje de las Yes, el tipo de inhibidor del que estamos hablando es un inhibidor competitivo. ¿Y qué significa eso? Que están compitiendo por el mismo sitio activo de la enzima. ¿Sí? ¿Quién lo da o qué hace que cruce? Justamente la competencia. ¿Sí? Y en realidad eso es lo relevante. Cuando se cruzan, tú tomas la decisión que es competitivo. ¿Sí? Sí, gracias. Entonces, a ver, ¿les queda claro? Cuando ustedes vean eso, que se cruza, inhibición competitiva. ¿Ya lo terminaron de anotar? ¿Jóvenes? Sí. Ok. Vamos a pasar, vamos a pasar a la siguiente, o sea, ya le pusieron esta condición también, ¿verdad? Ya la pusieron, ¿sí? Son condiciones que se tienen que aprender ustedes de memoria. Ok. Vamos a tener otro tipo de inhibición que es la inhibición no competitiva. Esa inhibición no competitiva no entra o ¿cómo se llama? El inhibidor no compite por el sitio activo, pero en el momento que se pega el inhibidor, sufre un cambio de conformación a la enzima y ya no se puede llevar a cabo la actividad. ¿Sí vamos bien? Ok, ¿cuál es el modelo para seguir? Dice, tenemos enzima y se tiene que pegar el sustrato. Entonces vamos a tener enzima, sustrato. ¿Y qué vamos a tener? Enzima más producto. O sea, este modelo, esta línea que está aquí es el proceso normal. ¿Qué sucede cuando hay un inhibidor y que es no competitivo? ¿Qué les dice que qué opciones vamos a tener? Les dice que puede haberse pegado el inhibidor a la enzima y luego se puede pegar el sustrato. Se pega el sustrato, pero no embona bien. ¿Sí está claro? Pudo haberse pegado bien el sustrato, embonar bien y luego pegarse el inhibidor. Al final sufre un cambio conformacional enzima y de tal manera que no se lleva a cabo de manera eficiente la reacción. ¿Sí entienden esa parte? Se puede pegar, o sea, yo puedo tener el inhibidor y llegar y pegarse sin necesidad de que haya sustrato. Luego puedo adicionar el sustrato. Fíjense bien que es importante aquí. O sea, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo estoy haciendo la reacción, yo puedo poner junto, o sea, en este momento pongo enzima, sustrato, inhibidor. ¿Sí? Hay posibilidades de que pueda yo en este momento determinar que sea no competitivo, si lo hago de esa manera. ¿Se puede inhibir? ¿Sí me entienden? Creo que no, maestra. A ver, otra vez. Cuando yo haga la reacción, o sea, ¿qué les dice aquí? O sea, miren, por ejemplo, acá, este tipo de inhibidor. Fíjense bien qué sucede cuando ya se trabaja en laboratorio. Yo puedo tener enzima, sustrato, y ya se pegó. Le puedo poner el inhibidor y ¿qué podría suceder, jóvenes? ¿Se puede llevar a cabo la inhibición? Sí.
O sea, se puede llevar a cabo la inhibición siempre y cuando, ¿qué? Hay enzima libre. Hay enzima libre. ¿Sí? O sea, que se lleve a cabo la reacción, que se libere el producto y ya quede la enzima libre. ¿Sí? Acá, pero si estuviera ocupado todo el tiempo, aquí, o sea, yo aquí lo pongo, llevo a cabo, adiciono el inhibidor y no podría tener inhibición. ¿Por qué? Porque compite con el sitio activo. ¿Cuándo puedo llevar a cabo la inhibición? Hasta que la reacción se lleve a cabo, el producto se genere, se libere, etcétera, etcétera. Entonces ahora sí puedo llevar a cabo la inhibición. A diferencia de esta inhibición, ¿qué les dice? Que puede estar pegada ya la enzima con el sustrato y se puede inhibir, porque el inhibidor se pega en otro lado. Y se pega en otro lado, hace que sufra un cambio conformacional enzima y ya no se lleva a cabo la reacción enzimática. ¿Sí está claro, jóvenes? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Qué les dice? Puedo yo tener la enzima sola y el inhibidor de todas maneras se puede pegar. ¿Y qué va a suceder? Que aunque llegue el sustrato y se pegue, sí se puede pegar ligeramente. Se puede pegar, o sea, puedo poner el inhibidor. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que sufre un cambio conformacional enzima, puede llegar al sustrato, se puede pegar, pero no lo hace de manera eficiente, de tal manera que al final no se va a llevar a cabo la reacción. Este es independientemente si esté ocupado o no el sitio activo. Y por eso se le llama no competitivo, no compite con nada porque llega y se pega en otro lado. ¿Sí está claro? ¿Sí? Doctora, la condición es que se pegue antes de hacer el complejo enzima-sustrato y ya por eso ya va a ser el cambio de la enzima. No, o sea, a ver, ¿cómo les diré? ¿Cómo les pondré el ejemplo? O sea, está ya la enzima-sustrato, o sea, el anterior es, ¿cómo se los explicaré? El anterior es como, por ejemplo, si ustedes jugaran este juego de parejas, de que si fueran niños y niñas, yo tengo 5 niños, tengo 5 niñas, así vamos a suponerlo, tengo 5 niñas y 5 niños, en este de acá, es enzima sustrato. Y entonces yo les digo, a las de 3, busquen su pareja, ¿sí? Y entonces van a quedar ¿cuántos complejos? Si fuera 1 a 1, ¿cuántos complejos les van a quedar? Si son 5 niñas y 5 niños. 5. Y tiene que juntarse 5. Niña con niño, ese es el juego. 5. ¿Sí está claro? Ajá. Entonces, es esta reacción de aquí, ¿sí? Porque van a hacer un trabajo en equipo y van a generar un producto. Bien, en este caso, o sea, decir, ok, vamos a hacer algo. Va a entrar alguien más a este juego, que es el inhibidor. ¿A quién se puede unir ese inhibidor? Se va a unir a la enzima y ese es el requisito. Si yo, ese alguien más adicional que voy a meter al juego, lo pongo después de que ustedes ya se juntaron, ¿qué nos dice la reacción? ¿Qué nos dice aquí? Que no hubo inhibición. No hubo inhibición, a menos que ustedes ya se hayan separado. Que ya se hayan separado y hayan dejado la enzima libre. Vamos a suponer que las enzimas son las niñas, ¿no? Entonces, que la niña ya esté libre, ahora sí ya va a poder reaccionar o va a poder juntarse con ella ese adicional que yo metí, siempre y cuando la niña esté libre. Pero una vez que la niña ya esté con el niño, ¿qué sucede? No se puede llevar a cabo la reacción. Esa es la inhibición, porque compite por las manos, por así decirlo. Se van a agarrar de las manos. Al agarrarse de las manos es la reacción enzima-sustrato. ¿Sí está claro? Cuando yo les meta a alguien más, la condición ese alguien más que es el inhibidor es que los agarre de las manos. Pero si ustedes ya están agarrados de las manos, el inhibidor ya no puede hacer nada, ese alguien más. ¿Qué necesito hacer? Que ustedes se suelten para que ese inhibidor las tome de las manos. ¿Sí? Esa es la inhibición, compite por las manos. No sé si me entienden. ¿Sí? Ok. ¿Qué sucede acá? Aunque ustedes estén agarrados de las manos, ¿qué sucede con este inhibidor? Pues no le importa y se mete, ¿no? No le importa. Ajá, no le importa y se mete y incluso las puede... de los pies. Ajá, las puede agarrar de los pies, los puede agarrar de la cabeza, donde ustedes quieran los puede agarrar y finalmente los va a inhibir. O sea, el trabajo que ustedes iban a hacer al agarrarse de las manos, el trabajo que iban a llevar a cabo, no lo van a poder llevar a cabo porque el inhibidor se pegó en los pies, en la cabeza, en lo que sea.
o sea, este tipo de inhibidor pues se llama no competitivo, porque no compite con nadie, no llega y se pega en otro lado, no en las manos. ¿Sí está claro? ¿Sí, más o menos? ¿Sí? Aquí, ¿qué les dice? ¿Puede llegar y pegarse en las manos? Sí, también puede. O sea, puede llegar, o sea, más bien, puede llegar. ¿Qué es lo que sucede aquí? No, perdón, me equivoqué. Aquí, ¿qué sucede? Que ese inhibidor llega y se pega a los pies de ustedes, ¿y qué va a suceder? Cuando ustedes quieran agarrar a su compañero de las manos, ¿qué va a suceder? Lo va a impedir. No se puede. Que lo agarre bien. Porque le da un cambio conformacional. El inhibidor hace que a la niña sufra un cambio conformacional y ya no se va a poder agarrar bien de la mano con su compañerito. ¿Sí? Bueno, es un juego de kinder, vamos a suponerlo así, ¿no? Ya no lo va a poder tomar de las manos. Esa es la inhibición no competitiva. Ahora bien, ¿qué es lo importante de esto? O sea, este es el modelo de inhibición no competitiva. ¿A quién se puede pegar? ¿Qué les dice? A la enzima directamente. ¿Y qué va a suceder? Que el sustrato sí llega y se pega, pero no es tan eficiente la unión, de tal manera que se puede llevar a cabo finalmente la generación del producto. ¿Y qué dice aquí? Ni el complejo EI ni el complejo SEI son productivos. ¿Sí? ¿Sí está claro? Ahora aquí, ¿qué es lo importante? Este es el comportamiento que va a seguir. Cuando grafiquemos, así tendría que verse el gráfico. No cambia KM y disminuye Bmax. ¿Sí? Y entonces nuevamente el ejemplo que les puse hace rato. Cuando le puse el inhibidor, de 420 quedamos que bajaba a 405, ¿no? La pregunta es, o sea, que si fuera Bmax, la pregunta es, ¿disminuye Bmax? Si fuera ese ejemplo, ¿qué dirían ustedes? Sin inhibidores 420, con inhibidores 405. ¿Qué opinan ustedes? Baja. ¿Disminuye Bmax? ¿Qué dirían? Que no. ¿Para todos es no? No, sí disminuye. No, sí Para cambia. algunos a lo mejor sí. Y algunos Pero- dirían, pues yo creo que no, porque está medio grande a el lo valor mejor y la verdad es que si le hubiera puesto más decimales igual ni disminuye. Y entonces, ¿qué me va a ayudar a tomar la decisión? ¿Qué tipo de inhibidor es? Con la gráfica. La gráfica tiene que llevar ese comportamiento, que eso, ahí no se cruzan las gráficas. ¿Sí está claro? ¿Jóvenes? Sí. Sí. Ok. Pongan esa gráfica y pongan esa condición. Ok, ¿ya terminaron? Maestra, Ajá. una pregunta rápida. Esta, como quedamos que estábamos graficando el recíproco, se ve que es más grande, ¿no? Eso explica por qué disminuye Bmax. Ajá. No sé si formulé bien mi pregunta. Ajá. O sea, lo que dices es que... bueno, no sería el recíproco en sí. O sea, lo define el valor dependiente y el valor de intercepto. Oh, ya. O sea, no es tanto, o sea, siempre que pongas inhibidor, o sea, cuando tú pongas inhibidor, los datos de velocidades iniciales se te tendrían que bajar y los recíprocos se tendrían que aumentar. ¿Sí? Cuando tú pongas inhibidor, Sí. tienes menor velocidad.
¿Qué es lo que te va a modificar en realidad? Te va a modificar la pendiente. O sea, lo que va a cambiar aquí para uno u otro inhibidor es la pendiente y el intercepto. ¿Sí? O sea, siempre que pongas un inhibidor, las velocidades iniciales te tienen que bajar. A ver, es importante, jóvenes, a lo mejor mencionar esto. Cuando hablamos de inhibidores, jóvenes, el hecho de poner un inhibidor, e incluso muchos fármacos son inhibidores de enzimas. Muchos fármacos son inhibidores de enzimas. Incluso se busca que muchos de estos inhibidores, fíjense bien lo que les voy a comentar, para que sea un buen fármaco, en muchos de ellos se espera, dependiendo del tipo de enfermedad, obviamente. Por ejemplo, a ver, hay inhibidores. Si yo quisiera bajar de peso, si yo tengo problemas de triglicéridos elevados, hay un inhibidor de la lipasa pancreática que está en el intestino. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? O sea, yo quiero bajar de peso o tengo problemas de triglicéridos elevados. Entonces, lo que yo tengo que hacer es evitar que se absorban los triglicéridos. ¿Cómo evito que se absorban? Pues no los degrado en el intestino. O sea, yo puedo comer triglicéridos, pero no los voy a degradar. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Qué fármaco se usa? Se usa un fármaco que se llama Orlistat, que lo tomo y lo que hace es que me inhibe a la lipasa pancreática. ¿Sí? Ok. Si este inhibidor lo tomara una dosis del 100%, habría un problema fuerte de desnutrición. Entonces, es importante nada más recordar que en muchas ocasiones, jóvenes, el inhibidor no significa que tengamos forzosamente que apagar la reacción. Los inhibidores pueden tener incluso unas eficacias del 10-15% y con eso es suficiente. ¿Sí? Por ejemplo, este inhibidor Orlistat originalmente tiene una eficacia al 100. Pues ¿eso qué significaba? Inhibía totalmente la enzima. ¿Qué sucedió? Lo sacaron del mercado por problemas de desnutrición. Bueno, además de problemas de desnutrición como no podías degradar los triglicéridos, entonces tú tenías unas heces demasiado, o sea, esos triglicéridos llegaban al contenido fecal o al contenido colónico y se hacía una especie de masa grasa. Entonces las heces estaban bastante aguaditas. ¿Qué es lo que sucedía en ese sentido? Que las personas que lo tomaban con cualquier esfuerzo, pues se hacían del baño, o sea, deslizaba fácilmente y se hacían del baño. Entonces, esos tipos de inhibidores al 100 no es recomendable en salud. Entonces, ahí ese inhibidor habría que bajarle la eficacia y más o menos se trabaja al 70% de inhibición. Hay inhibidores que se busca que solamente trabajen al 30-40%. Pero sí hay inhibidores que de repente sí se busca que trabajen al 100. ¿Sí está claro? Y entonces al final, ¿qué vamos a encontrar con los datos de velocidad inicial siempre? Que pues dependiendo del tipo de inhibidor, pero que tiene que bajarme la velocidad inicial para poder, la velocidad inicial de enzima sustrato, me la tiene que bajar en presencia del inhibidor para considerar que hay inhibición. ¿Sí? Siguiente inhibición, inhibición acompetitiva. En la inhibición acompetitiva, ¿cuál es el requisito? Este inhibidor, ¿cuándo se va a pegar? Siempre y cuando se haya pegado la enzima al sustrato, se pegue el inhibidor. ¿Sí está claro? Se pegue el inhibidor. Entonces, vamos a tener enzima sustrato, se pegue el inhibidor, y entonces tenemos enzima sustrato inhibidor. ¿Cuál es el requisito? Que se pegue siempre y cuando se haya formado el complejo. ¿Sí? ¿Sí vamos bien, jóvenes? Sí. Ok, vamos a pasar al gráfico y así nos tiene que quedar. Disminuye Km, disminuye Vmax. Y eso es lo que tenemos que observar en el gráfico.
Ahí está. Ajá. En este caso, ¿cómo lo hace el inhibidor para pegarse? O sea, se va a pegar. Necesariamente Igual necesita como el que ejemplo que vimos. ¿Eh? necesariamente necesita el complejo. El complejo, si no, no actúa. ¿Sí? Ok. O sea, como el de hace rato, o sea, ¿dónde se va a pegar? Nada más a los pies. Pero siempre y cuando esté ya la pareja formada encima sustrato. Ok. O sea, nunca si hubiera nada más encima, ese inhibidor puede actuar. ¿Sí? Tiene que estar el complejo encima sustrato. ¿Sí está claro, jóvenes? ¿Cuál es el requisito que disminuya KM y disminuya Bmax? ¿Mande? Este ejemplo lo veo como la persona que se mete en medio de las manos. No sé si se agarran de las manos. A lo mejor ese sería el inhibidor, ¿no? Más o menos, por ejemplo. Más o menos. ¿Luis Ángel está en clase con nosotros? No, maestra, es del otro ¿Tenemos grupo. un Luis Ángel en clase? ¿Mande? Es del otro grupo. ¿Es del otro grupo? ¿Seguros? Bueno. Ok. Con esta información vamos a pasar a hacer el siguiente ejercicio. Anotan los siguientes y a partir de los siguientes datos de reacción enzimática determine qué tipo de inhibidor es. ¿Qué vamos a hacer, jóvenes? Vamos a hacer este primer bloque. A ver, lo anotan, por favor. Determine, sacan su Excel, abren su Excel. Concentración de sustrato. Van a hacer, a ver, jóvenes, ¿les queda claro lo que van a hacer? Bueno, anoten esos datos de entrada, por favor. Perdón. ¿Ya terminaron de anotar los datos? A ver, les dicto la concentración molar del sustrato, 2, a ver, revísenlo por favor, 2, 3, 4, 10 y 15. ¿Sí? Les dicto las velocidades iniciales sin inhibidor, 139, 179, 213, 313 y 370. Con inhibidor, 88, 121, 149,
257 y 313. Ok, ya tienen esos datos en su computadora. ¿Qué es el siguiente paso? ¿Qué van a hacer? Graficarlas. Sacar. ¿Sacar qué? ¿Qué van a hacer? Graficar. Ajá, pero lo primero, antes de graficar, ¿qué tienen que hacer? Sacar su recíproco. Los inversos. Sacar el Los recíproco inversos. de cada uno de los datos. Entonces saquen el recíproco, por favor. Una vez que tengan el recíproco, van a graficar. A ver, pónganme todos atención, todos viendo la pantalla, por favor. Una vez sacado el recíproco, van a graficar este con este y este con este. ¿Sí? ¿Qué van a hacer con este gráfico? Van a sacar KM max sin inhibidor y KM max con inhibidor. Trabájenlo, por favor. ¿Cómo van? Listo, doctora, pues sale una gráfica muy parecida a la inhibición no competitiva. ¿A esta? Ok. Bueno, a mí sí. Y entonces ahora, pero ya calcularon la pendiente y el intercepto para cada una de las rectas.
Ok. Calculen intercepto y pendiente para cada una de las rectas. Cuando calculan pendiente e intercepto y la comparan para ver si cumple con esto, ¿sí? Me dan 5 minutos, por favor, ahorita regreso. Trabajen esta parte. Carla Judith está con ustedes. Sí, maestra, me dijo que le estaba fallando el internet y que la saqué la reunión. ¿Ya lo calcularon, jóvenes? ¿Ahora sí? Maestra, creo que la gráfica es más bien de inhibidor a competitivo. ¿A competitivo? O sea, ¿así? No. ¿A competitivo? O sea, ¿les quedó así? Mariana, ¿cómo te quedó la gráfica? Mariana. Me quedó como inhibidor, maestra, más recta. No. ¿Qué tipo de inhibidor te quedó? Ah, perdón.
Bueno, no, eso sí no sabría decirle. Si le puedo, si quieres mostrarme de esta. A ver, permíteme, déjame te busco. A ver, Mariana, enséñanos tu gráfica. Ah, no, pues no puedes, te tengo que dejar compartir ahorita, ¿no? A ver, Monse, ¿cómo te quedó la gráfica? Pues ¿Así? a mí me quedó así, o sea, digo, las líneas son como... ¿Paralelas? Curvas, pero sí son paralelas. Ok, bien. Aquí está el resultado. ¿Sí? ¿Más o menos así les quedó? ¿No? Melissa, ¿te quedó así? Sí, doctora, de hecho ya estaba pues haciendo los cálculos de Vmax y de KM, pero pues KM me sale sin inhibidor 9.4 y con 4.9. Ok, a ver, vamos a hacer una cosa. Lo que tienen que hacer, jóvenes, también aquí, si se sienten un poco confundidos, es extrapolen la gráfica. O sea, lleven la línea, extrapólenla para que más o menos les dé un poco más de idea. ¿Sí? Bien, ¿qué les dice el resultado? El resultado dice, miren, fue algo similar a lo que estábamos comentando hace rato. Dice Vmax 476 sin inhibidor y con inhibidor 500. ¿Sí? Y entonces la pregunta es, pues yo veo que subió Vmax, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el requisito para que sea competitiva? Entonces, miren, aquí dice, con inhibidor, sube Vmax. Entonces me voy a ir a buscar mis modelos y en mis modelos, ¿cuál dice que suba Vmax? Este no es porque no sube, ¿no? Este disminuye Vmax. Y este no cambia, o sea, no tengo ninguno que suba Vmax. ¿Sí o no? Ajá. Entonces, ¿qué opciones tengo? ¿Cómo tomo la decisión? Ahora, me voy con KM. ¿Con KM qué pasó con mi KM en mi resultado? O sea, ¿sí les da más o menos una KM de este tipo? Aumenta KM. Aquí creo que aumenta KM. Me voy nuevamente a los modelos y veo, aumenta KM, no aplica. No cambia KM, y acá dice aumenta KM. Entonces se va pareciendo a este de aquí. ¿Cómo lo confirmo? Con el gráfico. Y veo entonces si el gráfico se parece a esto de aquí. Fíjense bien. Entonces veo si mi gráfico se parece. ¿Dónde me dice que tiene que cruzar? Que tiene que cruzar más o menos aquí. Por eso les decía que si tienen dudas, extrapolen su gráfico al eje. Háganlo, por favor. Y vean si sí cruza más o menos. O sea, eso, ¿está paralelo, jóvenes? Lo ven, o sea, esta gráfica, jóvenes, la ven, esa gráfica. Esa gráfica que está aquí, ¿se parece a esta de aquí? O sea, ¿esa gráfica es paralela? No. O sea, ¿eso se parece? No. ¿Esto se parece? No. Entonces, de entrada, esta no es. Porque el requisito es que sea totalmente paralela. Esto no es paralelo. Y entonces, pues aquí no aplica, ¿no? Y entonces me voy a los otros modelos. Y veo, por ejemplo, ¿en qué otro modelo? En el primero. Se parecería a esta y checo. ¿Se parece a esta? ¿No se parece a esa? Sí, sí te parece. Pues esa es la que más se parece. O sea, yo no veo, o sea, ¿cuál es el requisito? O sea, ¿a cuál podría confundirlos? Con esta, jóvenes. Con esta, pero esta, ¿cuál es el requisito, jóvenes? ¿En dónde cruza? ¿En qué eje cruza? En la parte negativa del eje de las X. ¿Esto cruza en la parte negativa del eje de las X? No. Positivo. No. Y entonces ahora sí, ¿qué tipo de inhibidor es? Competitivo. ¿Qué tipo de inhibidor llegamos a la conclusión? Competitivo. ¿Qué sería, Axel? Competitivo. Competitivo, ¿no? Sí. Sería un inhibidor
competitivo. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Arturo, ¿cómo te quedó? Ajá. Arturo, ajá. Aquí este es el problema es este dato de aquí, ¿no? Que tendríamos este dato de aquí que parece que aumenta, pero váyanse a las condiciones. ¿Hay algún tipo de inhibidor que Vmax aumente? Chéquenlo, por favor. ¿Algún inhibidor les dice ahí que Vmax aumenta? No, no hay ninguna opción. ¿Sí? ¿Está claro? Ok. Melissa, ¿le entendiste? ¿Balcázar? Sí, maestra. David, ¿tienes dudas? No, maestra. Tadeo, No. Jacqueline, ¿cómo vamos? Ay, perdón, bien, maestra. ¿Sí? Ok, Alejandra La Madrid, ¿entendiste el ejercicio? Sí, doctora. Ok. Mía, ¿cómo vamos? Sí entendí el ejercicio, nada más tengo una pregunta respecto a las velocidades máximas, porque no Ajá. sé por qué salieron esos números. Ok, ¿a ti cuánto te sale, Mía? Es que no las tengo, yo nada más tomo como la velocidad que viene en la última concentración de sustrato y regularmente no le aumento como más de 10, porque como no sabemos cuánto, pues lo trato de hacer. Ah, no, pero esta la sacas con la ecuación de la recta, Mía. Esta no la sacas con la gráfica. O sea, aquí tú tenías que haber calculado del primer bloque M, o sea, pendiente e intercepto. ¿Lo hiciste? No, ¿con los valores originales? No, con el inverso. ¿Con los inversos? O sea, con estos que están acá. Ah, ok. Tenías que haber calculado. A ver, Mía, me perdí en la... A ver, Mía, aquí en la imagen. Mía, en la pantalla aquí, tú tenías que haber calculado de esta con esta, pendiente e intercepto. De esta con esta, pendiente e intercepto. Pero con la ecuación de la recta. O sea, les dije ya que la anterior, la que era curva, esa ya no la vamos a usar, porque esa es como más o menos calculada a ojo. Okay. ¿Sí? Y esto ya se vuelve cuantitativo. Y entonces te tuvo que salir, les tiene que salir, mira, por ejemplo, dice aquí que tendríamos, esta es la ecuación de la recta para, ¿sin inhibidor sería? No, con inhibidor. ¿No? Esta recta. Y esta recta te sale con inhibidor. ¿Sí? Sí, ok. ¿Sí para todos? ¿Sí, Mía, le entiendes? Sí, gracias, es que me confundí ahí con los métodos. Sí, no, lo tienes que hacer ecuación de la recta para cada una de los gráficos, para cada una de los pares, con inhibidor y sin inhibidor. ¿Sí? Metzin. ¿Entendiste? Sí. Ok. Jessica, ¿tienes alguna pregunta? No, maestra. ¿Todo claro? Sí. Marali. No, todo bien. Ok. Anotan el siguiente ejercicio y lo van a hacer de tarea, por favor.
Bien, ¿ya terminaron? Sí. Ok. Bien, vamos a pasar a lo que sería entonces el siguiente tema. Bueno, para terminar nada más rápidamente esta parte de aquí, acuérdense que cuando nosotros aplicamos temperatura, modificamos el pH, ¿qué es lo que le va a suceder a nuestra proteína? La vamos a desnaturalizar y por lo tanto la vamos a inactivar. Entonces, nada más recordando que qué es lo que sucedía cuando nosotros modificábamos el pH. Recuerden que protonábamos o desprotonábamos nuestra proteína y eso hace que al protonarla y desprotonarla cambia su conformación y si fuera una enzima, ¿qué pasaría? Pierde su actividad enzimática. Entonces, vean ustedes aquí, por ejemplo, aquí les dan 3 diferentes tipos de enzimas y les dice, el caso de la pepsina, su actividad máxima la tiene a pH 2, tripsina 6 y lisozima lo tiene alrededor más o menos de 5. Entonces es importante esto porque de repente tenemos cócteles de enzimas y fijamos pHs para trabajar. Entonces habría que tener cuidado porque, por ejemplo, aquí tuviéramos esta combinación de enzimas y queremos trabajar este cóctel de enzimas al mismo pH está un poco complicado porque si lo llevamos y lo queremos trabajar a pH 6, ¿qué problema tenemos? A pH 6 es que pepsina pierde su actividad. Entonces tenemos que tener en cuenta esto siempre cuando vayamos a trabajar enzimas, que estas pierden actividad por efecto de pH, pero también por efecto de la temperatura. Entonces cada enzima tiene una temperatura óptima de trabajo. Cuando vayamos a hacer actividades enzimáticas, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? La temperatura óptima de trabajo de cada una de las enzimas. Por ejemplo, aquí les dice que hay la mayoría de las enzimas de mamíferos, su actividad se da más o menos a 37 grados, pero podemos incluso encontrar algunas enzimas que podemos encontrar actividades a 100 o a 0 grados centígrados. Entonces es importante que consideremos eso cuando vayamos a trabajar con las enzimas. ¿Sí? Ok, vamos a pasar entonces a lo que sería los carbohidratos, estructura de los carbohidratos en nuestro siguiente tema. Y tendríamos, vamos a ver los carbohidratos, cuál es la importancia de los carbohidratos. A ver, con ustedes no hemos visto estructura de carbohidratos, ¿verdad? Recuérdenmelo, por favor. No, maestra. No hemos visto. Ok, entonces, vamos a tener estructura de los carbohidratos y en estructura, bueno, ¿qué significa carbohidratos? Son hidratos de carbono, por lo tanto, ¿de qué están compuestos? Estos carbohidratos de agua y de carbono, como su nombre lo dice, ¿sí? Están compuestos de agua y de carbono. Entonces aquí podemos observar que dice que cuál es la función importante de ¿cuál es la función? Bueno, es fuente de energía, obviamente es una de las reservas energéticas más importantes que hay y lo que es importante también es que forman estructuras. Los carbohidratos son componentes estructurales muy importantes, sobre todo en el caso de las plantas. En el caso de las plantas. ¿De qué están compuestos entonces estos carbohidratos? De agua y de carbono. Los grupos funcionales importantes que vamos a encontrar, que vamos a encontrar en los carbohidratos van a ser grupos carbonilo, este tipo de grupos funcionales, que los carbohidratos entonces son compuestos que son con un carácter muy, muy hidrofílico. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, todo bien. Es que me dicen, sí. Es que me dicen que tengo una red. Se cortó. Sí, se cortó poquito, pero ya. Poquito, ajá, pero está bien. Ok, no sé si ahora sí se trabó. Ok, ¿me escuchan ahí? Sí. Sí. Ok. Sí. Bien, entonces vamos a ver que vamos a tener entonces
que vamos a tener diferentes formas de clasificar a los carbohidratos. Los vamos a clasificar bien por el tamaño o el tamaño de la cadena carbonada, el número de unidades de azúcar que tenga, la localización del grupo carbonilo y su estereoquímica. Entonces existen diferentes formas de clasificar a los carbohidratos. Entonces vamos a tener carbohidratos que van a tener solamente una unidad de azúcar simple, son los monosacáridos. ¿Ustedes recuerdan algún ejemplo de algún monosacárido? Glucosa. La glucosa. Ok, ese es un monosacárido. ¿Un disacárido? ¿Quién es un disacárido? Lactosa. La lactosa. La lactosa es un disacárido. ¿De qué está compuesta? De glucosa y galactosa. Y les dice que oligosacáridos ya van de 2 a 10 unidades de azúcar. En este caso de oligosacáridos vamos a encontrar algunos como son la rafinosa, estaquiosa y verbascosa. ¿Sí? ¿Repetirlos, por favor? Estaquiosa, rafinosa y verbascosa. Gracias. Ok, vamos a tener entonces también polisacáridos que ya son más de 10 unidades de azúcar y en este caso tenemos al almidón, al glucógeno, etcétera. O sea, estamos hablando ya de unidades mucho más complejas. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar a la fibra como pectinas, algunas almidones resistentes, etcétera. Entonces, los polisacáridos son, son unidades de más de 10, son carbohidratos de más de 10 unidades de monosacáridos. Vamos a encontrar aquí el glucógeno, que es nuestra principal reserva de energía. Ok, otra forma de clasificar a los carbohidratos, a ver, está claro, antes, me voy a regresar otra vez. Vamos a tener monosacáridos. En los monosacáridos vamos a encontrar a glucosa, a galactosa y a fructosa, que son los más comunes. Vamos a tener disacáridos. En estos disacáridos vamos a encontrar a la lactosa, por ejemplo. Vamos a tener oligosacáridos como la verbascosa, ¿sí? Verbascosa, estaquiosa y rafinosa, ¿sí? Vamos a tener polisacáridos, como sería almidón, glucógeno, algunas fibras, como la pectina, como la celulosa, la hemicelulosa, etcétera. ¿Cómo vamos a esa clasificación? ¿En qué se basa? En el número de monosacáridos. Con esa vamos a clasificar a los carbohidratos. Es una forma de clasificar los carbohidratos. Otra forma de clasificar los carbohidratos es en qué parte del carbohidrato se encuentra el grupo carbonilo. Si el grupo carbonilo está en un extremo, vamos a decir que es una aldosa. Si el grupo porque tiene un aldehído. Si el grupo carbonilo está ubicado en la parte del medio, ¿sí? Está en la parte del medio, sería una cetosa, porque es un grupo ceto. Ok. Vamos a tener entonces aldosas y cetosas, ¿sí? Se pueden interconvertir. ¿Quién es el carbohidrato más pequeño? El gliceraldehído. ¿Cuántos carbonos tiene? El carbohidrato más pequeño tiene 3 carbonos. Es una aldo de aldosa triosa, porque tiene 3 carbonos. ¿Por qué es una aldosa? Porque tiene un aldehído. Se puede interconvertir, forma un enediol y luego va a formar una dihidroxiacetona.
¿Qué tiene aquí? 3 carbonos, es una triosa y tiene un grupo ceto y se llama cetotriosa. ¿Les queda claro estos términos, jóvenes? Aldosa porque tiene un grupo aldehído y cetosa porque tiene un grupo ceto. Entonces, por grupos funcionales las vamos a clasificar en aldosas o cetosas. ¿Sí vamos bien? Sí. ¿Ok? Ese nediol siempre, perdón que la interrumpa, maestra. Ajá. ¿Siempre es un intermediario? Es un intermediario, o sea, por ejemplo, cuando tú pones en solución un carbohidrato, te dice que tú puedes transformarlo de aldosa a cetosa, pero para poder pasar de aldosa a cetosa siempre va a formar un intermediario que es el enediol. ¿Sí? O sea, mientras esté, o sea, para poderse convertir forma un intermediario siempre. ¿Sí? Sí, maestra, gracias. Ok, bien. Por número de carbonos, ¿qué les dije? ¿Quién es el carbohidrato más pequeño? Gliceraldehído. El gliceraldehído que tiene 3 carbonos, entonces una triosa. Entonces, por número de carbonos, si tiene 3 carbonos, van a ser triosas, si tiene 4 ¿sí? ¿Quién es el carbohidrato más grande que vamos a encontrar en la naturaleza? Uno de 7 carbonos, que son las septosas. Entonces, en función del número de carbonos, es como las vamos a clasificar. ¿Ok? Entonces, vamos a tener, aquí tiene 3 carbonos. Si tiene 3 carbonos, primero, ¿cuántos azúcares ven aquí ustedes? ¿Cuántos azúcares hay? ¿Cuántos azúcares ven ahí, Clemente? ¿Cuántos azúcares ves en la pantalla? En este ejemplo 3. que estoy diciendo. 3. Ah, bueno, aquí. o sea, ¿azúcares? Uh-huh. Bueno, pues es que es una aldosa triosa, ¿no? O sea, pero solo sería uno. ¿Quién sabe qué estás haciendo? No me estás poniendo atención. Mariana Ortiz, ¿cuántos azúcares ves aquí? Aquí donde yo estoy señalando. Mariana. Tadeo. Azúcares, Tadeo. Valeria. Mendoza. 1. 1. ¿Cuántos azúcares hay aquí? Aquí en lo que yo estoy señalando es 1. En la pantalla, Estefanía, ¿cuántos azúcares ves en la pantalla? 4. 4. Ok, Jessica, en la pantalla, ¿cuántos azúcares ves? ¿Cuántos carbohidratos ves en la pantalla, Jessica? 2. 2. Este es 1 y este es otro. Son 2. ¿Y qué diríamos respecto a azúcares? Son 2 monosacáridos. 2 monosacáridos. ¿Cuántos carbohidratos son? Este es un carbohidrato, este es otro carbohidrato. Ahora sí, Carlos Emilio, por número de carbono, dime, ¿cómo lo clasificarías por número de carbono? ¿Triosa? ¿Cómo? ¿Una triosa? Ok, por número de carbonos son 6, ¿no? ¿Hexosa? ¿Cuántos carbonos tiene? 6, hexosa. ¿Cómo se llama? ¿Qué sería? Hexosa. Carla Estrada, ¿en dónde está qué cosa es como grupo funcional? Carla Estrada. ¿Es un aldehído? Ok, y es un aldehído. ¿Y qué sería? En la posición en la que está, ¿qué sería? Ay, sería pues también un aldehído. Un aldehído, el grupo carbonilo está en medio de 2 carbonos.
Cuando está en medio de dos carbonos, Juan Carlos, el grupo carbonilo, ¿cómo es? ¿Qué es? Sería de la acetosa. Es una acetosa, porque el grupo es una acetona, es una acetosa, ¿sí? Si está en medio de dos carbonos, el grupo carbonilo es una acetona. Ahora bien, entonces sería una aldosa por ser un aldehído y una cetosa por ser una acetona, ¿sí? Y es como vamos a clasificar a los carbohidratos. La última forma de clasificarlos es por su estereoquímica, por su estereoquímica, que es el estudio del arreglo espacial de las moléculas, que es importante, pues que haya el mismo número de átomos, pero que estén arreglados en el espacio de manera diferente. ¿Qué sucede? Que esto es importante porque el organismo, las enzimas no reconocen por igual a un D o a un L carbohidrato. Entonces, vamos a tener estereoisómeros. Recuerden que los estereoisómeros son D o L. Ahora sí, ¿cómo aquí definimos quién es D o L? OH, el último OH la posición del OH del último carbono quiral es el que define si es D o L. ¿Sí? ¿Cómo enumeramos los carbonos? El primero, el que está en la parte superior, sería el número 1, 2 y 3. ¿Ok? ¿Quién define que sea D o sea L? El último carbono quiral. ¿Sí? Aquí diríamos, Mariem, ¿este es un carbono quiral? Creo que... ¿Qué tiene aquí unido? No sé por el doble enlace, pero yo... Okay. Si es doble enlace, significa, para que sea un carbono quiral, los 4 enlaces tienen que estar unidos a constituyentes diferentes. Con esa información, Mariem, ¿este es un carbono quiral? Entonces yo creo que no. No, porque está unido, tiene 2 enlaces unidos a un oxígeno. Entonces no puede ser carbono quiral. ¿Este sería carbono quiral? Ese sí, no, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Está unido a un carbono que tiene estos constituyentes, está unido en hidrógeno, está unido en oxígeno, está unido a un carbono con diferentes constituyentes. ¿Sí? Ajá. Ok. Maestra, ¿puede repetir sí. Los requisitos para un carbono quiral? Todos sus constituyentes a los cuales está unido, todos los enlaces, los 4 enlaces del carbono, tienen que estar unidos a constituyentes, o sea, tienen que ser unidos a constituyentes diferentes o a componentes diferentes. ¿Sí? Ok. ¿Quién es el carbono quiral que tenemos aquí nada más? El del carbono 2. ¿Qué nos dice esta estructura? Que está en forma el OH del carbono 2 está a mano derecha. Aquí. El OH del carbono 2 está a mano izquierda. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, bueno, dextrorotatorio, si vamos a usar la letra D, levorotatorio la letra L, ustedes ya lo saben. Y entonces vamos a tener aquí, este carbono 1, Aldo, ¿sería carbono quiral? Este carbono que está aquí. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué tiene a mano izquierda? Un hidrógeno. ¿Y a mano derecha? También. ¿Y entonces por qué me dices que sí es carbono quiral? No, entonces no sería. ¿Cuál es el requisito? Que tengan constituyentes diferentes. Ok. ¿El carbono 2 sería carbono quiral? No. ¿El carbono 3? Sí sería. Ok.
¿Ok? ¿Y el carbono 4? El carbono, no. Ok. Nada más tenemos un carbono quiral que es el carbono 3. Ese es el que define que sea D o L. El OH del carbono 3, ¿hacia dónde está? Hacia mano derecha, por lo tanto sería una D-eritrulosa. ¿Sí? Maestra, pero no sería tampoco no quiral, porque tiene arriba un carbono y abajo también tiene otro carbono. No, o sea, es que lo que pasa que aquí es, efectivamente, podríamos decir, no sería carbono quiral porque tiene carbonos, pero aquí se considera a lo que está unidos sus carbonos. ¿Sí? O sea, por ejemplo, aquí, si este fuera CH y acá fuera CH, nada más, no sería carbono quiral. La regla es que se debe considerar, por ejemplo, aquí, efectivamente, diríamos no es carbono quiral porque está unido a carbonos, pero no se considera así. Aquí estos carbonos tienen que estar unidos a constituyentes diferentes. Esa es la regla. Nada más para los carbonos. ¿Sí? Gracias. Entonces, ¿sí? Ok. Yo me acuerdo, Entonces, ajá. perdón, yo me acuerdo que nos había mencionado en aminoácidos. ¿Que se los había mencionado en aminoácidos? Muteaste, sí. O sea, sí, esto Perdón. Esto O sea, lo vimos para el grupo amino, en aminoácidos. No, ajá, me acuerdo que en aminoácidos mencionó que la mayoría están en la naturaleza en conformación L. Y mi pregunta era si para carbohidratos hay alguna... Ajá, ahorita lo vamos a ver eso. Ah, ok. Ajá. Entonces ahora sí tenemos D-eritrolosa y tenemos L-eritrulosa. ¿Qué es lo que cambia? La posición del grupo OH. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace diferente a estos dos? Que las enzimas no podrían reconocerlos, o sea, podría ser diferente el reconocimiento de las enzimas. Entonces, bueno, aquí nuevamente, a ver, entonces aquí se nos va a empezar a complicar, porque Adriana, ¿este carbono 1, ese carbono 1, es quiral o no? Aquí. No. ¿El carbono 2? El carbono 2 sí. El carbono 2 sí. ¿Y el carbono 3? También. Ok. ¿Y el carbono 4? También. Ok. ¿Quién define ahí la quiralidad? ¿Quién define qué carbono define la quiralidad? ¿Quién sería el 3 quién sería el 2 o el 3? Maestra, ¿puedo decir yo? No, permítame tantito. ¿Me estás escuchando? ¿Podría ser el primero? A ver, ¿cuál es la regla? ¿Cuál es la regla que les dije? ¿Qué les dije que cuál es la regla que tenemos que seguir? O sea, ¿cuál es la regla que hay que seguir? ¿Cómo? Que estén unidos a constituyentes diferentes. No, esa es la regla para la quiralidad. La pregunta es, ¿cómo defino el que sea D o L? ¿Quién lo define? La ubicación del grupo funcional. No. Otra vez, ahora sí. ¿Qué dije? ¿Quién define? ¿Alguien se acuerda ahora sí? ¿Qué fue lo que dije? Dijo que fuera el último. Que sea el último carbono quiral. ¿Quién es el último carbono quiral ahí? El 3. El 3. Y entonces el 3 define la quiralidad. ¿Sí? El 3 es el que va a definir la quiralidad. Entonces aquí, el 3 que está a mano derecha sería deutereosa. ¿Sí está claro? ¿Está claro? Ok, aquí. Entonces aquí vamos a ver entonces, vamos a ver el siguiente. El siguiente, eritrosa. Alejandra Venus, ¿el carbono 1 es quiral?
No. Ok. ¿El carbono 2 es quiral? Sí. ¿El 3? También. ¿Y el 4? Ese no es quiral. Ok, ¿quién define ahí la quiralidad? El carbono 3. ¿Qué sería entonces? Sería D. D, porque está a la eritroso. derecha. Ok. El OH. Y si ¿cuál es la diferencia de este con respecto a este? ¿Cuál es la diferencia? Pues que el OH se encuentra del lado izquierdo. No, que todo lo que estaba a mano derecha está a mano izquierda. Esa es la característica, ¿sí? Que todo lo que está a mano derecha está a mano izquierda. ¿Y qué dice aquí? Que cuando todo lo que esté a mano derecha, todo lo que esté a mano derecha, acá en el otro lo encuentra a mano izquierda, ¿cómo le vamos a llamar? Imagen el espejo, pero que no se pueden sobreponer. O sea, todo lo que esté a mano derecha tiene que estar a mano izquierda, ¿sí? Todo lo que esté a mano derecha tiene que estar a mano izquierda. ¿Qué son? Si ese es el caso, estereoisómeros. ¿Sí? Estereoisómeros. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos claros? Sí. Entonces, ¿qué es este? Fíjense bien la pregunta. ¿Qué es este con respecto a este? ¿Qué serían? Estereoisómeros. ¿Sí? Son estereoisómeros. ¿Ok? Luego, vemos aquí, tenemos entonces, vamos a ver aquí estos ejemplos. Les dice que tenemos, aquí una aldotriosa. ¿Qué significa eso? Es un carbohidrato que tiene 3 carbonos, es una aldosa porque es un grupo aldehído y es triosa porque tiene 3 carbonos. ¿Por qué se le llama D-gliceraldehído? Porque su carbono quiral, el único que tiene, ¿hacia dónde tiene su grupo OH? Viendo a mano derecha. ¿Sí? Y entonces ahora sí, quiero que por favor, Rafael, me vas a clasificar este carbohidrato que está aquí. Quiero que me lo clasifiques. ¿Qué sería? ¿Una aldosa o una cetosa? Rafael. ¿Una aldosa? ¿Cómo supiste que es aldosa? ¿Cómo supiste que es aldosa, Rafael? Por los... Alfonso. ¿Cómo se llama? Es porque tiene el aldehído. El oxígeno, o sea, la parte de hasta arriba tiene el carbono junto con... Ok, este es un aldehído, por lo tanto sería una aldosa. Carlos Emilio. ¿Y luego qué más? Clasifícalo. Pues también podría ser por el número de carbonos que son una pentosa. ¿Es una qué? Pentosa. ¿Qué más hemos visto en clasificación? ¿De qué otra manera lo podemos clasificar? Por enantiómetro, que sería... L. ¿L? ¿Por qué es L? Porque por su carbono quiral, su OH está del lado izquierdo. No sé qué estabas haciendo, pero estás mal lo que me estás diciendo. Juan Eduardo, ¿qué sería D o L? Sería D. ¿Por qué D? Por el último carbono quiral, el grupo OH lo tiene a la derecha. 1, 2, 3, 4. El cuarto carbono quiral, ¿hacia dónde tiene su grupo OH? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Entonces, ¿qué sería? ¿Una D qué? Una D pentosa. Aldo pentosa. Aldo pentosa.
¿Y es monosacárido, disacárido, trisacárido? ¿Qué cosa es? Es un monosacárido. Okay. Hasta aquí le dejamos, jóvenes, y continuamos la próxima clase, por favor. Más adelante. Ajá. ¿Le podría pasar la presentación a mí ahorita en estos 5 minutos? ¿Le qué?